Universidad de Guerrero y luego en la UNAM. Después hizo la maestría en el IMAME y el doctorado en ciencias en la UNAM. Tiene una estancia postdoctoral en Argentina, en la Universidad Nacional del Río de la Plata, y otra en Ohio, digo, la Universidad Nacional Mar del Plata, perdón. Y otra en Ohio, y desde hace casi un año, bueno, dependiendo de los meses, por año solar o año de trimestres con huelga, es nuestra profesora visitante en el Departamento de Matemáticas, y hoy nos va, bueno, ella es especialista en teoría de módulos, retículas y temas afines, y hoy nos trae la charla Interacciones entre topología, álgebras y módulos, y esperamos que la disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias, Sol. Primero que nada quisiera agradecerles a las organizadoras por haberme invitado a participar en esta plática. Como Sol les decía, mi área de trabajo es el álgebra abstracta en sí, que son teoría de anillos y módulos, que son generalizaciones de los espacios vectoriales en cierto sentido, como les contaré ahora. Y lo que les voy a contar es un poco de manera panorámica cómo es que estas áreas de estudio de las matemáticas interaccionan entre sí, nosotros estudiamos entre ellas. En particular, dentro del álgebra nos vamos a meter en las retículas, ¿sale? Entonces, esta imagen es porque son interacciones entre topología y álgebra. Pues antes de ello, pues vamos a hablar un poco de motivación, después vamos a desmenuzar el título de la charla, a qué nos referimos con cada una de las palabras que están mencionadas ahí. En particular, vamos a hablar un poco más de retículas, que es un tema que no siempre se menciona en la carrera. Les voy a recordar un poco de qué es el espectro primo de un anillo, vamos a ver algunos resultados interesantes y, si nos da tiempo, de las generalizaciones a algo tipo topología de Zariski, pero ahora para módulos, como generalizaciones de lo que ocurre en anillos. Como esto lo dice, cuando nosotros estudiamos desde el anillo de los enteros, nos encontramos con los números primos y con resultados muy interesantes. Las máquinas funcionan gracias a los números primos y otras cosas, pero en particular siempre tenemos un lema, ¿no? Que es el lema de Euclides, el cual nos dice, si tú tienes un número primo, P, tal que P divide al producto A por AB, entonces lo que te dice el lema es que va a ocurrir que P divide a A o bien P divide a B. Esta generalización que ocurre en el caso del anillo de los enteros se puede llevar a contextos más generales. Digamos, el primer paso es pensar en anillos conmutativos y después pensarlo en algo más general, que son anillos no necesariamente conmutativos, y ahí pensar en qué tendría que ser el concepto de primo. Ahí ya no tenemos sobre elementos, sino algo llamado ideales. También en este contexto, cuando uno estudia anillos conmutativos, una área de estudio pues tiene que ver con la geometría algebraica y la álgebra conmutativa, y en estas áreas es estudiado algo que se llama la topología de Zariski. Cuando ustedes tienen un anillo conmutativo, entran en juego ideales primos, y uno desea estudiar estos ideales primos de alguna manera. Y una forma es a través de la topología, usando la topología de Zariski en el espectro primo. Por otro lado, otra cosa que entra en juego aquí es cuando estudiamos anillos y módulos, estamos estudiando una especie de generalización de lo que ustedes aprendieron o están aprendiendo en álgebra lineal, que son los espacios vectoriales sobre un campo K. ¿Bien? Pero ahora vamos a pedir algo más general que un campo, va a ser un anillo, y B va a seguir siendo lo que cumple un espacio vectorial, que B con la suma va a ser un grupo abeliano. ¿Saben? Entonces vamos a tener estructuras donde vamos a tener un anillo, vamos a tener un grupo abeliano con su operación, que podemos llamar suma,
que va a cumplir una serie de condiciones y las podemos resumir en estas. Si recuerdan sus cursos de álgebra lineal, pues estas son la última parte que nos mencionan en la definición de espacio vectorial, que el 1 por b es todo b, y tenemos esa especie de compatibilidad de la multiplicación del campo, o del anillo en este caso, con los elementos de b, y también ocurre pues que tenemos dos especies de leyes distributivas con las multiplicaciones por escalares, ¿sale? Los b's de los espacios vectoriales sobre un campo son de interés, y entre ellos tenemos las transformaciones lineales. En el caso de los anillos y módulos tenemos que estudiar qué sería lo análogo a una transformación lineal. Y otro ejemplo que surgen estas ideas pues son los grupos abelianos. Vamos a notar que los grupos abelianos se pueden pensar como Z módulos, ¿sí? Sobre el anillo de los centros. En el área que me interesa a mí de estudio, que son los anillos, módulos y las herramientas que se necesitan para estudiarlos, que son categorías o álgebra homológica, o lo que vamos a hablar ahora, que son retículas, a veces hay preguntas difíciles de contestar, tales como clasificar el anillo o caracterizar los módulos sobre esa categoría de anillos, y para eso es importante echar mano de otras áreas, que es lo que nosotros hacemos, ¿vale? Estudiamos nuestros objetos, que son anillos y módulos, usando retículas, categorías, en particular topología. Vamos ahora a desmenuzar el título de la plática. Vamos a ver un poco de recordatorio de módulos, después les hablaré un poquito de retículas, topología, y al final voy a concluir con el espectro primo de un anillo. Y vemos si podemos hablar un poco más general, ¿vale? Vamos a ver más o menos qué quiere decir un módulo. Para ello primero voy a hacer un recordatorio de qué es un anillo. Siempre me voy a concentrar en anillos con identidad y voy a pensar que un anillo es una terna que consta de un conjunto R no vacío y dos operaciones asociativas binarias, ¿sale? Esto debe recordarnos a lo que ocurre en la álgebra lineal. Y lo que está pasando es que, disculpen, aquí en lugar de A debería decir R, lo que está ocurriendo es que R con la suma es un grupo abeliano, aquí también debería decir R con esta operación es un monoide. Lo que quiere decir nada más es que el 1, tengo un elemento de identidad que le llamo 1 respecto a esta operación que se le llama multiplicación, que cumple que para todo elemento en R, 1 por R es R, esa es una operación asociativa y pues se porta bien, ¿no? Y además se cumplen esas leyes distributivas. Para cualquiera R y S elementos en R, pues yo tengo una distributividad de la multiplicación sobre la suma. O sea, si lo pienso así por la derecha, y lo mismo ocurre por la izquierda. Eso generaliza lo que ustedes en algún momento ven en sus cursos sobre lo que es un campo. Ejemplos, pues cualquier campo. Por ejemplo, los reales con las operaciones usuales, los racionales con las operaciones usuales, los complejos, pero también tenemos Z, el anillo de los enteros, que como sabemos no es un campo. Por otro lado, si ustedes consideran que un grupo abeliano, consideran NG el conjunto de todos los endomorfismos de grupos abelianos con G, lo dotan con la suma que se puede obtener a través de G, y ahí la multiplicación va a ser la composición de funciones. Uno prueba que este es un anillo donde el elemento identidad pues es la función identidad de G. Otro ejemplo de anillo pues es el conjunto de matrices cuadradas de n por n con entradas, digamos por ejemplo en un campo, que son los reales, pero bien podría ser otro anillo con identidad. Ya que sabemos que es un anillo, pues ahí entra en juego lo que se llaman ideales. Los ideales de un anillo van a ser
subconjuntos de R que van a ser cerrados con respecto a la suma, van a tener al 0 de R pensado con la suma como grupo abeliano, y aparte van a ser cerrados al multiplicarlos por un elemento de R. Es decir, si yo tengo I al que llamo ideal, tengo un elemento ahí que llamo S, y lo multiplico por cualquier elemento R de mi anillo R, entonces R por S vuelve a estar en I. Eso es un ideal izquierdo, y la idea se generaliza a ideales derechos, y cuando cumplen ambas condiciones simplemente decimos ideal. Ahora, ¿qué es un módulo? Yo me tomo R, un anillo con identidad, yo voy a decir que M es un módulo izquierdo si cumple primero que M tiene una operación que lo hace grupo abeliano, y hay una operación que le puedo llamar puntito o estrella, que va de R cruz M en M, que es el análogo de la multiplicación por escalares que ustedes tienen en los espacios vectoriales, y cumple en efecto que para cualesquiera R y S en R y M y N en M se cumplen esas cuatro condiciones: que la multiplicación por escalares que estoy pensando aquí con respecto a R se distribuye con respecto a la suma, y que la suma en R pues se está distribuyendo con respecto a esta multiplicación por escalares de cualquier elemento M. Esta condición C lo que me dice es que hay una compatibilidad entre la multiplicación que tiene el anillo y la multiplicación escalar que estoy definiendo, y finalmente que el 1 se porta bien, que también si toma la multiplicación por escalar es el 1 con cualquier elemento M en M, pues igual, ¿sí? Análogo a los espacios vectoriales, cuando uno piensa en espacios vectoriales, uno tiene sus espacios vectoriales. Entonces, en este caso, tenemos un módulo y tenemos N un subgrupo de M, pues tenemos que N es un submódulo de N si cumple esas condiciones de cerradura, o bien con las operaciones rígidas satisface la misma definición de módulo, pero ahora para N. ¿Qué estamos diciendo? Pues, ¿qué es lo que pasa con la teoría de anillos y módulos? Yo tengo mis espacios vectoriales sobre un campo K, ahí tengo mis espacios vectoriales, y lo análogo sería un R módulo izquierdo, le podemos llamar M. De este lado, pues yo pienso en subespacios vectoriales, de este lado voy a pensar en submódulos. Las funciones que me sirven para estudiar los espacios vectoriales pues son las transformaciones lineales, porque son funciones entre estos conjuntos, pero que además preservan la estructura. Es decir, se preserva la suma y la multiplicación por escalar. Algo análogo va a ocurrir cuando uno define morfismos de remódulos, en este caso izquierdos. Y lo que nos hace ver que esta teoría es más general que la de los espacios vectoriales es notar lo siguiente. Nosotros sabemos que para cualquier espacio vectorial existe X, un conjunto, tal que B es isomorfo, ahí ya no se ve, pero hay una virgulina, como está de este lado. Hay un isomorfismo de B en una suma directa de copias de K, tantas como este conjunto X. En contraste, en teoría de anillos, para anillos que no son campos y que son arbitrarios en general, no podemos decir eso. En general, pues los módulos que cumplen una propiedad análoga, es decir, que sean isomorfos a sumas directas de copias de R, se les llama módulos libres. A lo más que sabemos es que cualquier módulo es cociente de una suma directa de copias de R, pero no alcanza necesariamente el isomorfismo. Entonces, nuestra teoría de anillos y módulos está generalizando lo que ocurre en los espacios vectoriales, y eso está genial, ¿no? Ahora, otras cosas para ver. Yo tengo que M es un Z módulo, eso se puede probar, si solo si M es un grupo abeliano. Otro ejemplo es si yo tomo M y N números naturales, yo sé que Zm, que es el anillo de las clases residuales módulo M, o bien que se puede estudiar en grupos como Z módulo MZ,
es un ZN módulo si solo si M divide a N. Otro ejemplo que tenemos es el que ya les mencioné. Siempre que tenemos un grupo abeliano, entonces el anillo, entonces G resulta ser un módulo izquierdo sobre su anillo de endomorfismo. Entonces tenemos una cantidad amplia de ejemplos para estudiar. Finalmente, si tengo un ideal izquierdo de R, este pues resulta que es precisamente un R módulo izquierdo de R. En el caso de un anillo, un submódulo va a ser un subconjunto de R va a ser un submódulo de R, si solo si es un ideal izquierdo. En este caso que estamos viendo. Ahora, vamos a regresarnos a notar un poco. Voy a denotar como con esta relación, voy a decir menor o igual, en el caso en que n es un submódulo de n, ¿sí? Y me voy a tomar el conjunto de todos los n que son submódulos de n. Lo que se prueba es que si yo me tomo este conjunto junto con esta relación, pues va a ser un conjunto parcialmente ordenado. Ahorita no me voy a detener mucho en mencionar que es conjunto parcialmente ordenado, lo voy a mencionar después. Pero uno puede notar que n siempre es un submódulo de sí mismo, es esta relación reflexiva. Si yo tengo que n es un submódulo de L y L es un submódulo de n, entonces n es igual a L, esta es la antisimetría. Y yo tengo que n es un módulo de L y L es un módulo de T, entonces n es un módulo de T, esa es la transitividad. En general, si ustedes tienen un conjunto y una relación binaria con este conjunto, digamos en este caso M, pues uno dice que es un conjunto parcialmente ordenado cuando la relación en cuestión es reflexiva, antisimétrica y transitiva, que mnemotécnicamente se puede expresar como RAT. Por eso se los pongo en medio. Ahora vamos a hablar un poco de retículas, tipos de retículas y qué son las retículas. ¿Sí? Entonces, a lo largo de nuestra carrera siempre nos encontramos dado un conjunto A, el conjunto potencia, es de conjunto dado, y siempre pensamos en la pretensión usual de conjuntos. ¿Sí? Lo que resulta es que cuando podemos dibujar, de hecho, su retícula diciendo, voy a pintar una raya entre A y B, entre X y Y, donde X y Y son subconjuntos de A, si X está contenido en Y. Y obtenemos un diagrama de este estilo, ¿no? Después veremos que es una retícula. En particular, el conjunto potencia con la contención usual de conjuntos pues es un conjunto parcialmente ordenado y son todas las cosas que nos tengo que probar dentro de conjuntos o en fundamentos de álgebra. Por otro lado, si yo me fijo en un espacio topológico X y me fijo en el conjunto de todos los abiertos en este espacio, también los puedo ordenar con la contención usual de conjuntos. Eso va a resultar ser un conjunto parcialmente ordenado y lo que voy a hacer más adelante es notar que de hecho tiene una estructura de retículo. En el caso en que estudiamos subgrupos, pues también ahí tenemos los subgrupos de un grupo dado y se pueden pintar estas relaciones, ¿no? De si H está contenido en K. Algunas retículas son bonitas y otras son un poco raras. Pero también en de las retículas entran en juego otras cosas como esta. Esto se le llama el anillo tropical, que es pensar AR, los números reales, pero ahora con otras operaciones. La suma la voy a definir como el máximo de AR y voy a definir un producto que va a ser la suma 1. Ahí esos contextos también surgen. Los ideales de un anillo también se pueden ordenar, los subgrupos normales de un grupo normal. Y lo que les mencionaba, el recordatorio, ustedes tienen L un conjunto y R una relación en L, entonces
conjunto parcialmente ordenado, se suele decir copo, si la relación cumple con tres condiciones: la reflexividad, la antisimetría y la transitividad. Vamos a decir que un conjunto parcialmente ordenado es una retícula si para cualesquiera dos elementos siempre existe el ínfimo y el máximo. Siempre existe el ínfimo y el supremo. Nuestro ejemplo clásico para pensar es, ustedes piensen en un conjunto A y su conjunto potencia con la contención usual. Si me fijo en A y B, yo sé que la intersección de A con B satisface dos condiciones, ¿sí? Satisface que la intersección está contenido en ambos, y si yo me tengo otro conjunto X que está contenido en ambos, pues entonces está contenido en la intersección, ¿sí? De manera que lo que me está diciendo esta propiedad que nos hace ver en conjuntos es que, pensado como conjunto parcialmente ordenado, pues ocurre ahí que la intersección corresponde con tomar el ínfimo, y análogamente tomar la unión de dos conjuntos corresponde con tomar el supremo. Hay muchos tipos de ejemplos de retículas. Unas se llaman distributivas, como ocurre en el caso del conjunto potencia de un conjunto dado con la contención. Nosotros sabemos que la intersección se distribuye sobre la unión, como lo señala esta propiedad, y análogamente la unión se distribuye sobre la intersección. Esto en general no ocurre en sus usos de teoría de grupos. Por ejemplo, pueden probar que esto no pasa en general. En el caso de grupos abelianos, pues ahí en el conjunto de los subgrupos, pues el supremo corresponde a la suma y la intersección, el ínfimo corresponde a la intersección. Hay otro concepto que se llama retículas complementadas. Son retículas que siempre tienen dos elementos distinguidos, uno que se denota como el uno, que es el top, que cumple que el supremo de él con cualquier otro elemento pues es el mismo elemento, y tienen si se botón en inglés, que es como el cero de la retícula. Y en el caso que ustedes tengan sus elementos, pues los pensamos como retículas acotadas. Uno les dice que son complementarias cuando para cualquier elemento ustedes pueden encontrar el elemento B, tal que la suma con B les da el 1 y el ínfimo les da el 0. Esta idea la pueden aterrizar si ustedes piensan en B un espacio vectorial. Tomo B un espacio vectorial y me fijo en su conjunto, en el conjunto de todos sus subespacios. Este está ordenado por la relación ser subespacio. Es de hecho una retícula. El supremo es la suma de subespacio y el ínfimo es la intersección de subespacios. Y por ejemplo, si tomamos un espacio vectorial de dimensión finita, nosotros sabemos que dado cualquier subespacio de B, siempre existe, digamos, W, siempre existe W', tal que W con W' sumados está B, y la intersección de ellos es el 0, ¿no? Es decir, B se escribe como suma directa de cualquier subespacio de. En este caso es un ejemplo de retícula complementada. También se tienen las retículas booleanas, que son aquellas que cumplen estas dos condiciones. El conjunto potencia de un conjunto dado en una relación es un ejemplo de retícula booleana. ¿Cómo se lo explican aquí? Cuando nosotros podemos tener otras propiedades, algo que se llama ser superiormente continua, que quiere decir que el supremo, el ínfimo lo puedo distribuir sobre el supremo, pero solo sobre ciertos tipos de conjuntos que se les llaman directos. Cuando ustedes toman la retícula de subgrupos de un grupo abeliano, pues esto se va a satisfacer.
Análogamente, pues se tiene la modularidad, que es una versión más débil de ser distributiva, es decir, esta propiedad de que el ínfimo se distribuye sobre el supremo, o análogamente el supremo se distribuye sobre el ínfimo, pues solo se satisface para ciertos A, B y C con condiciones restringidas. Nuevamente, la retícula de subgrupos de un grupo abeliano cumple esta condición. Alguien llamado Harold Simmons, un profesor de Inglaterra que falleció hace un par de años, se dedicó al estudio formal de retículas que cumplían todas estas condiciones y les llamó idiomas. Son retículas que cumplen tres condiciones: son completas, modulares y superiormente continuas. Completas quiere decir que el ínfimo y el supremo existen, pero para cualquier conjunto arbitrario, no solo para conjuntos finitos. Y ejemplos de estos pues son, por ejemplo, los grupos, la retícula de subgrupos de un grupo abeliano, o en general la retícula de submódulos de cualquier módulo. Ejemplos: los ideales, los subgrupos normales de un grupo, los submódulos de módulos, me lo mencioné. Un poquito de historia sobre la retícula. Esto se remonta a hace mucho tiempo con George Boole, el estudio de las álgebras booleanas, que fue muy importante en la computación en el siglo XIX. Después tenemos pues Charles Sanders y Ellen Schroeder, el estudio de la lógica algebraica. Ellos demostró que la ley de distributividad era el conjunto de reglas de Boole. Después tenemos a Dedekind, que es un personaje muy importante para los que estudiamos teoría de anillos y módulos. Introdujo la ley modular que les mencioné hace rato. Descubrió que una retícula puede ser caracterizada como un conjunto de dos operaciones, a la que le llamamos supremo y otra a la que le llamamos ínfimo. Esa definición que conocemos ahora, que satisface las leyes, lo que quiere decir esto: idempotencia, conmutatividad, asociatividad y absorción. Después tenemos a Karl Menger, que presentó conjunto de axiomas caracterizando geometrías proyectivas, en retículas modulares completas. Friedrich Klein Barner. Alguien famoso también es John von Neumann, los anillos de von Neumann. Tenemos a Birkhoff, su libro famoso como Lattice and Theory. Ore, ese personaje es importante en la teoría de anillos. Hay anillos que se llaman anillos de Ore, que satisfacen la condición de Ore. Como se menciona aquí, Birkhoff y Ore reelaboraron la teoría de retículas en la década de los 30. Hay artículos como de George Birkhoff de What is Lattice? What can Lattice do for you? Do for you? Samuel Holland y varios, ¿no? Aquí uno de los que les quiero hablar es, por ejemplo, de Giancarlo Rota. Ese matemático tiene artículos interesantes donde ustedes pueden aprender de manera divulgativa cómo la teoría de retículas está presente en distintas áreas de las matemáticas y a veces quizá ustedes no se han dado cuenta, tales como teoría de gráfica, combinatoria, computación, topología, geometría, probabilidad, códigos y criptografía. Nosotros sabemos que en particular, pues, en el desarrollo de la teoría de la computación aparecieron las álgebras booleanas y eso está muy conectado con la teoría de retículas.
la abstracta, pues tenemos los semianillos, que son generalizaciones en algún sentido de anillos. Los dioids son ejemplos particulares de semianillos. Nuevamente, el conjunto potencia de un conjunto dado con la contención y definiendo ahí otras operaciones. La suma va a ser la unión o el supremo, que lo venimos pensando. La multiplicación va a ser la intersección o el ínfimo, como lo veníamos pensando, pues va a cumplir propiedades relacionadas con estas condiciones. Conjunto potencia puede ser pensado como un dioide. Algo más general pues son los cuantales. Un cuantal, mencionaré un poquito más adelante, pero un cuantal básicamente es, tú ya tienes una retícula y lo que uno quiere hacer es el siguiente paso, ya que tienes ínfimos y supremos, pues uno le quiere meter una operación más que será la nueva a una multiplicación. Y surgen entonces las retículas con multiplicación y en algún sentido hay que definirlas. Un ejemplo clásico de cuantales vuelve a ser otra vez nuestro amigo el conjunto potencia de un conjunto dado en la contención, pero hay más ejemplos por supuesto. Por ejemplo, si tienen X, que es un grupo abeliano, ustedes pueden definir AB, donde A y B son subconjuntos de X, un grupo abeliano, y pueden definir A por B, donde A por B es la operación heredada. Y ahora veamos un poco, sí, todo más rapidito, un poco de topología, un recordatorio para ustedes. Recordemos que un espacio topológico consta de un par, donde X es un conjunto, y T es un subconjunto del conjunto potencial de X, ¿sí? Entonces, decimos que este par es una topología para X, sí, para cualesquiera. Si tau, pues como se denota, satisface las siguientes condiciones. El vacío y X están en tau. Si yo me tomo U y B, dos conjuntos que están en tau, entonces la intersección también está en tau. Y el punto es que la condición B solo se puede generalizar a un conjunto finito. Es decir, si yo me tomo un conjunto finito de una familia finita de conjuntos en tau, entonces la intersección está en tau. Y si me tomo una unión arbitraria de subconjuntos que están en tau, entonces la unión también vuelve a estar en tau. A los elementos que pertenecen a tau se les llama los abiertos de la topología. Ejemplos hay muchos, por ejemplo pueden pensar a los reales, como los piensan usuales en cálculo. Tau es el conjunto de los intervalos abiertos en el sentido usual, y de las uniones usuales de intervalos abiertos. Si toman de un espacio métrico, pues con la métrica D se puede obtener una topología, se conoce como la topología heredada, y viene dada por las bolas abiertas definidas en este sentido, métrico. Otro ejemplo es la topología cofinita. Toman T, todos los subconjuntos de X que cumplen la condición, que su complemento es finito. Pero lo que me va a interesar a mí es pensar, y por eso le cambio el nombre de tau, voy a definir como O de X el conjunto de todos los abiertos de la topología, que es, digamos, para escribirlo como tau. Por ciertas razones prefiero ponerle O de X. Con la contención usual de conjuntos, se prueba que esto es un conjunto parcialmente ordenado, y es lo que a mí me va a interesar más adelante para lo que yo voy a trabajar. Antes voy a ver una definición. Yo voy a decir que una retícula completa, porque necesito que los supremos e ínfimos de sus conjuntos arbitrarios, no necesariamente finitos, vuelvan a estar ahí. Voy a decir que va a ser un marco si cumple que el ínfimo se distribuye sobre el supremo
cualesquiera A conjunto de mi retícula y X un subconjunto. Nuevamente, si me fijo en el conjunto potencia de un conjunto dado, pues cumple esa definición, pero va a ser un marco. Pero lo que me va a interesar a mí en particular es considerar lo siguiente. Cuando nosotros tenemos X un espacio topológico, nosotros podemos definir, generalizando lo que quizá ven en análisis o en cálculo, lo que quiere decir como abierto o interior. Entonces nosotros decimos que X es un si ustedes tienen S un subconjunto de X, ustedes dicen que X es un elemento interior de S si existe un abierto de la topología tal que tiene el punto y se queda totalmente contenido en S. Y después me fijo en el conjunto de todos los puntos interiores de S. A ese conjunto se le suele llamar, creo que se alcanza a ver, se le suele llamar int de S, int por interior de S. Y lo que se prueba es que int de S es el abierto más grande que contiene, que está contenido en S. Ya que recuerde eso, pues voy a ver que en efecto, si me tomo el conjunto de todos los abiertos de X con la topología dada, y me fijo y la contención del conjunto, además de que pruebo que ese es un conjunto parcialmente ordenado, veo que es una retícula completa y de hecho es un marco, donde el supremo va a corresponder con la unión usual de conjuntos, pero el ínfimo aquí ya es otra cosa. Cuando uno estudia espacios topológicos, uno sabe que unión arbitraria de abiertos es abierta, es parte de la definición, pero la intersección solo sabemos para finitos. Entonces, ¿qué se hace? Me fijo justo en esta condición, ¿no? Que el interior de un conjunto pues es el mayor abierto contenido del conjunto y así lo defino. El ínfimo de una familia de abiertos pues va a ser el interior de la intersección. Uno prueba que con esto mi conjunto es un marco y a este conjunto se le conoce como el marco de abiertos del espacio topológico en cuestión. Ahora, hablemos de qué es el espectro primo de un anillo. Como recordamos, regresamos al inicio de la plática, cuando estudiamos el arquinio de los enteros, tenemos a los primos y el lema de Euclides, que nos dice que si tienes P' y P divide A por B, entonces tiene que ocurrir que P divide A o P divide a B. Esta idea se generaliza a un anillo conmutativo, es decir, un anillo con uno como los métodos trabajamos nosotros, donde la multiplicación es conmutativa, y yo me voy a tomar P, un ideal propio del anillo. Yo voy a decir que P es un ideal primo si siempre que A por B está en P, entonces tiene que pasar que A está en P o B está en P. ¿Sí? En esta definición, pues es muy importante la parte de la conmutatividad y se prueba de hecho que estas dos condiciones son equivalentes para un anillo conmutativo. Si yo me tomo P un ideal primo, pues es equivalente que P satisfaga la definición de ideal primo a que cumpla la condición P. No lo vamos a trabajar nosotros, pero hay una manera de multiplicar ideal, es decir, I por J se define como el conjunto de sumas finitas de productos de elementos de I con elementos de J. Los elementos los podemos pensar como I por J, tales que Y es en I, J es en J. Entonces, si yo tengo cualesquiera dos ideales tales que I J está contenido en P, entonces pasa que Y está contenido en P o J está contenido en P. Cuando yo quiero dar el salto de un anillo conmutativo a un anillo no necesariamente conmutativo, la primera definición, así no la voy a poder pasar de manera que funcionen las cosas como yo quiero. Entonces lo que suele pasar es que uno toma esta otra generalización.
una ecuación equivalente. Y es la definición que se da de ideal primo para un anillo arbitrario. Tienes R un anillo y P un ideal propio de R. Uno dice que P es un ideal primo si siempre que para cualesquiera ideales I J, tales que I por J está contenido en P, entonces si está contenido en P o I está contenido en J. El conjunto de todos los ideales primos de un anillo se conoce como el espectro primo del anillo y se nota como spec de R. Para el anillo Z, spec de Z, pues se consta nada más de los ideales de la forma PZ, P es ideal primo, pues esto está corriendo, ¿no? Todos los primos, unión es R. Y bueno, hacemos la convención. ¿Qué se puede probar? Se puede probar que el spec de cualquier anillo es distinto del vacío. La razón es que existen unos anillos llamados máximos, y estos anillos, existen unos ideales llamados máximos, y en particular tales ideales resultan ser primos. Spec de R es un espacio topológico con la topología de Zariski que consta de lo siguiente. Yo me voy a fijar en, dado cualquier ideal I, me voy a fijar en B de I como todos los primos de R que contienen a I, y uno prueba que estos son los cerrados del espacio. De manera análoga a dar la definición de topología con abiertos, se puede dar la definición con cerrados. Si yo tengo que el vacío y el total son elementos de la topología, intersección arbitraria de cerrados va a ser cerrada, unión finita de cerrados es cerrada. Se prueban esas 4 condiciones y con esas 4 condiciones uno llega a probar que el spec de R es un espacio topológico y la topología que hemos obtenido es la llamada topología de Zariski. Hay matemáticos que han trabajado en esto. Un matemático llamado Hofstede probó que un espacio topológico que cumple una condición llamada espectral, pues si tu espacio topológico cumple esta condición, entonces quiere decir que es homomorfo al spec de R, esto es una topología, donde R es un anillo conmutativo. También se pueden estudiar desde el punto de vista de gráficas. William Lewis mostró que si X es un conjunto parcialmente ordenado finito, entonces existe un anillo R, tal que spec de R como conjunto parcialmente ordenado es isomorfo a X, donde R es un anillo conmutativo y el spec de R es considerado como conjunto parcialmente ordenado por la inclusión. Nosotros denotamos spec de R ahora como H, conjunto de todos los ideales semiprimos de R, que se pueden caracterizar como los ideales del anillo que son intersecciones de primos. Y si uno prueba que si tiene que ser un anillo conmutativo, entonces spec de R es un marco. Más aún, este marco es isomorfo al marco de abiertos del espectro de R. Este teorema es interesante y en nuestra idea de estudiar módulos y generalizaciones de lo que ocurre en el caso de la álgebra conmutativa, por ejemplo, una idea interesante es cómo este tipo de teoremas le puede ser una versión análoga, pero ahora para módulos. Y en ese sentido, pues tenemos nuestra tablita, ¿no? Yo tengo R un anillo, tengo ahí el concepto de ideal primo, el espectro con la topología de Zariski, uso el producto de ideales, y este es un teorema que acabo de mencionar muy bonito, ¿no? Que me dice que el espectro, que el marco de semiprimos es isomorfo al marco de vectores del spec de R. Si yo quiero hacerlo para módulos, pues ¿qué tengo que hacer? Pensar en submódulos, que sería un submódulo primo. Ya que sepa que es un submódulo primo y pueda dar una definición, pues si yo lo quiero hacer y esta idea, tendría que definir qué sería ser el producto de submódulos y construir mi SP y pensar esto en la topología ahí, ¿no? Y lo que
conlleve, pues con las dificultades que luego presentan las generalizaciones. Ya que uno hace eso, pues esto ya es un poco más técnico. Siempre R mod denota la categoría de módulos isquieros en anillo, lambda m la retícula de sus módulos de un módulo dado, sigma m son ciertas subcategorías que a nosotros nos interesan, que vienen dadas por un R módulo m y ustedes pueden definir siempre. Y ya que tengo todas esas condiciones, yo puedo definir para dos submódulos de M un producto que va a ser la suma de las imágenes de K bajo F, donde F pues es un morfismo de los módulos que va de M en N. Y se puede probar que si yo tomo I, J, ideales de anillo, puedo recuperar esa información. Alguien ya probó, bueno, esa definición ya fue probada, se debe a unos matemáticos, Vican, Porter, Kahneman. Ellos definieron qué sería con ese producto, pues que un módulo primo, que un submódulo dado sea un submódulo primo. Y si se fijan, es una definición análoga, pero aquí lo que estoy haciendo, aquí que P vive en esta condición, lo que quiere decir es que P no es cualquier submódulo, es un submódulo que está cumpliendo una propiedad particular que se llama ser totalmente invariante. Entonces, mucha gente, tales como Agulay, pues ya caracterizó el espectro de lambda de F y de M, que son, o sea, el espectro de los primos totalmente invariantes de M. Y uno lo que quiere hacer es estudiarlo de manera más general, no solo para los totalmente invariantes, pero que pueda recuperar la información y todo lo que ya se ha investigado para este caso, ¿sí? Porque en particular, toda esta retícula se prueba que la retícula de su módulo totalmente invariante de su módulo es una subretícula de la retícula de su módulo TM. Esto conlleva a definir generalizaciones de que son cuantales. Un cuantal, pues tú tienes una retícula, defines una operación binaria asociativa de A cruzada en A, que cumple esta condición, tanto por la derecha como por la izquierda, la operación se distribuye sobre el supremo. Esta definición se debe a Mulvey, y pues ellos estaban estudiando cosas que tienen que ver con fundamentos lógicos de mecánica cuántica. En un trabajo que teníamos con algunos compañeros, dimos una generalización de cuantal a cuasi cuantal, solo que la única diferencia con la definición anterior es que la operación se distribuye sobre supremos, pero sobre cierto tipo de conjuntos, que les voy a llamar directos. Con esa idea, uno puede construir el espectro primo de un subcuantal con una topología similar a la de Zariski. Ya que uno hace eso, pues uno piensa que tienes un cuantal, tienes el marco de Alberto del espectro de tu cuantal, tienes una situación que se le suele llamar situación de adjunción, y haciendo esas composiciones obtienes una función mu que cumple estas propiedades interesantes, que se le suele llamar núcleo multiplicativo. Con toda esta técnica, lo que uno prueba es que si yo me tomo a B en particular como los módulos totalmente invariantes de mi módulo M, y me tomo a A como mi retícula de todos los módulos M, pues yo puedo obtener el análogo del teorema que les mencioné hace rato con el anillo. Si yo tomo M, un R módulo con ciertas condiciones, yo voy a poder construir un espacio topológico de tal manera que sea tipo la de Zariski. Voy a tener
ahí algo más general de los submódulos primos. Estos van a ser los cerrados, y cuando yo me restrinja a los totalmente invariantes, pues este va a ser un subespacio topológico denso del gran, de manera que obtengo la información que ya se ha investigado anteriormente. La función que obtuve cumple condiciones interesantes y obtengo el teorema que yo quería. En lo análogo, el marco de semiprimos de M pues es isomorfo al marco de abiertos del espectro que obtuve. Y de eso les quería hablar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Cristina? Pues muchas gracias, Esther. Gracias. Y los esperamos el próximo, a la página 8, porque 7 no vamos a tener. Sí, no va a haber 7, chicos. No tenemos página 7, pero en la 8 los esperamos aquí. Muchas gracias por eso.